Hace 80 años comenzó la confrontación global entre la Unión Soviética y Estados Unidos, que pasó a los libros de historia como la Guerra Fría. Su principal elemento fue la carrera armamentista, cuyo objetivo era crear el arma de destrucción masiva más avanzada. Y no se trata solo de ojivas nucleares, sino también de armas biológicas capaces de provocar epidemias mortales con millones de víctimas. Cada una de las partes invertía enormes recursos en este tipo de investigaciones, y sus resultados se mantenían en el más estricto secreto. En la URSS comenzaron a trabajar en armas biológicas desde principios de los años 20, aparentemente creyendo que con virus mortales la causa de la revolución mundial avanzaría mucho más rápido. Pero los trabajos realmente serios comenzaron solo en 1946. La principal ubicación para probar las armas bacteriológicas soviéticas fue la isla Vozdrozhdeniya, en el mar de Aral. Aquí, durante 40 años, se probaron agentes causantes de enfermedades: la viruela como arma, el anthrax, la peste, el tifus, la brucelosis y otras enfermedades mortales, ya que los trabajos en este ámbito continuaron hasta la disolución de la Unión Soviética. Así que hoy hablaremos sobre cómo se desarrollaron armas biológicas en la URSS, qué resultados se lograron y con qué agentes patógenos trabajaron. Ustedes conocerán una instalación absolutamente secreta en la isla Vozdrozhdeniye, los terribles experimentos que se realizaban allí, así como las amenazas que ocurrieron. Me llamo Semyon, este es el canal Mikoshua TV. ¡Comenzamos! Virus de combate del comunismo. El primer laboratorio para crear venenos y patógenos de combate fue creado en la URSS en 1921 por una orden especial de Vladimir Lenin. En los documentos aparecía bajo el inocente nombre de Gabinete Especial, y su primer director fue el profesor Kazakov, a quien los chequistas ejecutaron en 1938. Sin embargo, según los rumores, los bolcheviques intentaron usar armas biológicas ya durante la guerra civil, propagando en los lugares de sus enemigos los agentes causantes del fiebre tifoidea y exantemático. Se sospecha que uno de los generales del Ejército Blanco, Nikolai Ivanov, murió como resultado de una acción de este tipo. En 1925 se adoptó la Convención de Ginebra sobre la prohibición de armas químicas y biológicas, a la que también se unió la URSS. Pero apenas 2 meses después de la firma, en el Ejército Rojo se creó una administración militar química para desarrollar medios de ataque biológico. Muchos químicos soviéticos reconocidos recibieron invitaciones para trabajar ahí. Es claro que todo esto se llevaba a cabo bajo el más estricto secreto. No solo los militares trabajaban con armas biológicas en la URSS. Así, en 1926, comenzó a funcionar el laboratorio de Ginzburg, donde se dedicaban a estudiar el potencial letal del anthrax. En Perkushkovo, cerca de Moscú, desarrollaban protección contra ataques biológicos. Instituciones de este tipo aparecieron en Leningrado, Srednevekovsk, Suzdal y Stepnogorsk. Se planeaba organizar grandes centros de investigación en el Baikal, pero luego cambiaron de opinión. Pero a principios de los años 30, en la isla de la ciudad de Melilla, se abrió un instituto que oficialmente trabajaba en una vacuna contra la fiebre aftosa. Pero eso solo era una tapadera. En realidad, ahí desarrollaban armas biológicas. Cabe mencionar por separado el laboratorio de Myronovsky, donde creaban toxinas y armas biológicas. Formaba parte del sistema de seguridad del Estado, primero del NKVD y luego del KGB. Se invertían importantes fondos y recursos en este tema, por lo que los resultados no tardaron en llegar. Así, a principios de 1934, el jefe de la Dirección Químico-Militar, Fishman, informó al comisario del pueblo Voroshilov que el arma bajo el nombre en clave Sustancia 49 basada en el anthrax estaba lista para su uso. Lev Fyodorov, uno de los investigadores más reconocidos en este tema, afirma que las pruebas de armas bacteriológicas en la URSS fueron a gran escala. En ellas participaron la aviación y la marina. El Ejército Rojo se preparaba activamente para la guerra biológica. Esta línea de trabajo estaba supervisada por el comisario de defensa, Kliment Voroshilov. Según Fyodorov, las armas bacteriológicas se probaron masivamente en personas, prisioneros de cárceles y campos. Se intentó utilizar armas bacteriológicas durante la guerra. En vísperas de la contraofensiva soviética en Stalingrado, se usaron agentes causantes de tularemia contra los alemanes. Sin embargo, no resultó nada bueno de esto. Las víctimas del ataque no fueron los soldados de la Wehrmacht, sino los roedores, que en masa se lanzaron hacia las posiciones de las tropas soviéticas. Como recordaba el futuro mariscal de aviación Sergei Rudenko, los 10 días previos a la contraofensiva parecían dramáticos para el 16º Ejército Aéreo.
En la primera mitad de noviembre nos advirtieron sobre una invasión de ratones. Además, los roedores estaban infectados con tularemia. El que peor la pasó fue el Estado Mayor del Ejército. Al meterse en las casas, los ratones contaminaban los alimentos y el agua, y la gente se enfermaba. Después del final de la guerra, los trabajos en el campo de las armas biológicas en la URSS no solo continuaron, sino que avanzaron a un ritmo aún más acelerado. No escatimaron en gastos para esto. En el programa secreto participaron más de 50.000 especialistas. En el territorio del país había 52 instalaciones donde se creaban, producían y probaban armas biológicas. A finales de 1948, en la isla Vozrozdenie, en el mar de Aral, comenzó la construcción de una instalación secreta para pruebas de armas biológicas. Hasta la desintegración del Imperio del Mal, esta isla siguió siendo el principal sitio para probar los virus y bacterias de combate soviéticos. La isla contaminada. Primero, unas palabras sobre la propia isla Vozrozdenie. Está ubicada en la parte suroeste del mar de Aral y debido al descenso del nivel del agua, hace tiempo que se convirtió en una península. En 1960 su superficie era de 215 kilómetros cuadrados. Se considera que la isla se formó a finales del siglo XVI y principios del XVII, después de otra disminución del nivel del mar de Aral. La isla fue descubierta por la expedición del teniente Butakov en 1848. Inicialmente, recibió el nombre en honor al zar Nicolás I. Dicen que era un verdadero paraíso para la caza y la pesca. Por cierto, en esa expedición participó Taras Shevchenko, quien cumplía exilio en el imperio por sus ideas revolucionarias. Después de la llegada de los bolcheviques al poder, el nombre reaccionario fue cambiado por uno más apropiado, Isla del Renacimiento. Considerando su historia posterior, ese nombre suena más bien como una broma de humor negro. Se sabe que en la década de 1920, los kulaks y otros elementos indeseables eran exiliados a la isla. Sin embargo, no está claro cómo lograban sobrevivir ante la total ausencia de agua dulce. En el verano de 1936, un grupo de biólogos militares desembarcó aquí bajo el mando del profesor Velikanov, a quien a menudo llaman el programa psicológico. Ya al año siguiente, en la isla comenzaron los trabajos con los agentes causantes de tularemia, peste y cólera. Por supuesto, no todo salió bien. A finales de los años 30, por ejemplo, la cúpula de la Dirección Químico-Militar del Ejército Rojo fue víctima de una ola de represiones. A ese mismo Velikanov lo fusilaron en 1938. Durante la guerra, las investigaciones se detuvieron por completo, pero después de que terminó, se reanudaron con aún mayor intensidad. Hay que decir que la isla Vozrozdenia era prácticamente perfecta para probar armas biológicas. El clima caluroso y la abundancia de radiación ultravioleta suprimían la actividad de varios patógenos, lo que, junto con la ubicación remota de la isla, reducía la probabilidad de propagación de infecciones. Además, el aislamiento del polígono servía como una protección confiable contra la atención de las agencias de inteligencia extranjeras. Sin embargo, en 1962, los estadounidenses descubrieron la existencia de un objeto extraño en medio del mar de Aral mediante satélites, y después de eso, comenzaron a monitorear regularmente la actividad en él. Los trabajos de construcción en la isla comenzaron a finales de 1948. Ya al año siguiente apareció una pista de aterrizaje capaz de recibir aviones de transporte militar, los primeros barracones para soldados y casas para los oficiales con sus familias. En la parte norte de la isla construyeron la ciudad militar de Kantubek, oficialmente llamada Aralsk 7. En general se parecía a cientos de otros asentamientos similares que surgieron en la vasta extensión de la URSS, una docena y media de edificios residenciales para oficiales y científicos, un club, un comedor, un estadio, tiendas, cuarteles y una plaza de armas y su propia planta eléctrica. A unos kilómetros de ahí se encontraba el edificio del laboratorio. Incluso por las ruinas que aún quedan, se puede ver cuán serios eran los recursos invertidos en el programa soviético de guerra biológica. El polígono consistía en 2 complejos principales y 3 campos de prueba. El laboratorio estaba equipado con la tecnología más moderna y un módulo completamente hermético en el segundo piso. Estaba equipado de acuerdo con las normas de bioseguridad de nivel 3. Especialmente para las necesidades militares, construyeron un criadero de caballos cerca del campo de pruebas. Los caballos se usaban para pruebas y se les extraía sangre para preparar suero y un medio nutritivo para cultivar cepas mortales. Es bastante simbólico que, en 44 años de existencia, el campo de pruebas secreto nunca haya tenido su propio cementerio. Aquí funcionaba un crematorio y un sarcófago profundo de hormigón armado. Las medidas de seguridad y secreto. En los mejores años, en la isla vivían hasta 1.500 militares, científicos y sus familias.
Los niños iban a la escuela, los adultos al trabajo, por las noches veían películas en la casa de los oficiales y los fines de semana hacían picnic en la orilla del mar de Aral, que hasta mediados de los años 80 realmente parecía un mar. En esencia, aquí había una vida de guarnición común, salvo quizás por el clima no muy agradable, y unas medidas de secretismo sin precedentes, incluso para la Unión Soviética. Lo que hacían los militares en esta isla lo sabían literalmente unos cuantos, los demás solo podían suponerlo y guardar silencio. La isla ni siquiera estaba marcada en los mapas soviéticos. El régimen de secreto se intensificó aún más en 1972 cuando la Unión Soviética firmó la Convención sobre la Prohibición Total de Armas Biológicas. El funcionamiento y la protección de la isla estaban asegurados por varias unidades militares ubicadas en sus alrededores. Allí se encontraban tropas de defensa aérea, unidades de aviación y radioaviación y una división naval. A los militares y empleados civiles para servir en la isla se les seleccionaba con especial cuidado. Incluso a los soldados reclutas se les revisaban las biografías y referencias. Según los recuerdos de los exsoldados, toda la isla estaba dividida en zonas. Para entrar a cada una de ellas se necesitaba un permiso especial. Diariamente llegaban aviones a la isla y a menudo, cuando se preparaban para aterrizar, los soldados eran encerrados en los barracones durante varias horas. A lo largo de la pista de aterrizaje se colocaba guardia armada con fusiles automáticos, que no dejaba acercarse a los aviones, ni siquiera a los oficiales, sin el permiso correspondiente. Entre los soldados circulaban rumores de que en esos aviones traían prisioneros a la isla para experimentos. Sin embargo, los soldados no hablaban muy seguido entre ellos sobre lo que pasaba en el polígono. Tenían miedo del departamento especial. Alrededor de la isla patrullaban constantemente lanchas militares y en tierra, patrullas. A los barcos civiles se les prohibía acercarse a la isla a menos de 40 kilómetros. El edificio del laboratorio y el campo de pruebas cercano estaban rodeados por 2 filas de alambre de púas. A varias decenas de metros más había otras 2 filas de alambre de púas. Se cuenta una historia sobre cómo no dejaron entrar a la isla al general mayor Korolev, jefe de las tropas de ingenieros del distrito, quien quería ver qué estaban haciendo en la instalación secreta. Y no solo no lo dejaron entrar, una lancha patrullera apuntó con ametralladoras al barco del general y, bajo amenaza de usar armas, lo obligaron a retirarse. Los experimentos en la isla. El campo de pruebas ocupaba la parte sur de la isla. Aquí se detonaban proyectiles o se dispersaban desde un avión. Cepas patógenas basadas en anthrax, peste, tularemia, fiebre Q, brucelosis, muermo y otras infecciones especialmente peligrosas, así como una gran cantidad de infecciones biológicas creadas artificialmente. Se probaban en perros, conejos, cobayas, ratas, caballos, ovejas y monos. Los últimos eran los más adecuados, ya que se parecían mucho a los humanos. Los monos eran traídos por cientos a la isla directamente desde África. Después de las pruebas, los cuerpos de los animales eran examinados cuidadosamente y luego incinerados en el crematorio o enterrados en fosas especiales para animales. Fueron precisamente los monos los que ayudaron a demostrar que la cepa de Anthrax 836 y las bacterias de combate de la peste, desarrolladas especialmente, podían causar un daño comparable al de las armas nucleares. 100 kilogramos de estos patógenos serían suficientes para matar a 3 millones de personas en zonas urbanas densamente pobladas. Todas las pruebas que se realizaban en la isla siempre iban acompañadas de medidas antiepidémicas. Después de terminarlas, el polígono se desinfectaba con soluciones especiales. Además, las altas temperaturas del aire en verano, de hasta 45 grados, permitían que en pocos días todo se desinfectara de forma natural. El nivel de contaminación bacteriológica del suelo era prácticamente nulo. Es muy probable que en la isla Vozrozhdeniye se hayan realizado pruebas de armas biológicas no solo en animales, sino también en personas. Sobre esto se pueden encontrar muchos testimonios de exsoldados que sirvieron en la isla. Ellos cuentan sobre decenas y cientos de presos que eran llevados en avión al polígono. Incluso hay información sobre mujeres presas a las que les hacían experimentos horribles. El problema es que no se pueden confirmar estas historias. Los documentos relacionados con la isla Vozrozhdeniye y el programa de armas biológicas soviéticas en general están en Moscú y, por supuesto, siguen siendo secretos. Pruebas indirectas de experimentos en humanos fueron encontradas en el propio edificio del laboratorio y en los barracones adyacentes. Parece que en estos lugares realmente mantenían prisioneros. Además, según las inscripciones y placas bien conservadas, algunos de los barracones eran para mujeres. Víctimas accidentales. A pesar de todas las medidas de precaución, el polígono en la isla Vozrozhdeniye mataba regularmente a personas al azar que no tenían ninguna relación con él.
En 1971, el barco de investigación Levberg se desvió de su rumbo y se acercó a la isla a una distancia de 15 kilómetros. El barco fue cubierto por una nube de viruela usada como arma biológica, lo que provocó que una joven científica enfermara. Después de regresar a Aralsk, ella contagió a otras 9 personas, de las cuales 3 murieron. En Moscú, entendieron rápidamente qué tipo de extraña epidemia había comenzado en las estepas cercanas al mar de Aral y tomaron medidas de emergencia. Una gran ciudad con 30.000 habitantes fue literalmente aislada del resto del mundo. Los militares la rodearon y no dejaban entrar ni salir a nadie. Los trenes no se detenían, pasaban de largo con las ventanas completamente cerradas. La oficina de correos solo recibía cartas y paquetes, pero no enviaba nada a ningún lado. 50.000 personas en las zonas cercanas recibieron vacunas contra la viruela. Gracias a las medidas estrictas tomadas rápidamente, a los esfuerzos de los mejores médicos y científicos del país enviados a Aralsk, se logró detener la propagación de la enfermedad. Aproximadamente un año después de los hechos descritos, cerca de la isla encontraron un bote a la deriva con los cuerpos de 2 pescadores. La causa de su muerte fue la peste. De vez en cuando, los pescadores locales sacaban del mar redes enteras llenas de peces muertos. Nadie entendía lo que estaba pasando. O mejor dicho, lo sospechaban, pero preferían guardar sus suposiciones para sí mismos. En la primavera de 1988, una enorme manada de antílopes saiga murió repentinamente en la estepa cerca de la isla. Casi 50.000 animales murieron prácticamente en el transcurso de una hora. Probablemente una nube proveniente del polígono los cubrió. Leonid Besenko, quien sirvió en el polígono, contó una historia de la que fue testigo. No muy lejos de la isla, unos pescadores locales atraparon un zorro y 3 días después murieron de peste pulmonar. El animal resultó estar infectado. En 1988, los estadounidenses obtuvieron información de inteligencia de que, a pesar de la convención firmada sobre armas biológicas, la URSS estaba produciendo el agente causante del anthrax, Anthrax S-836. Comenzó un escándalo y los soviéticos tuvieron que apresurarse a borrar las huellas. De 100 a 200 toneladas del agente patógeno fueron cargadas en contenedores especiales y enviadas desde Ekaterimburgo, donde se realizaban los trabajos, a la isla Vozdrozhdeniya. Ahí, estas sustancias sumamente peligrosas sobrevivieron. El resto fue enterrado en 11 fosas. Gracias a esta historia, la isla se convirtió en el mayor cementerio de armas biológicas del mundo. Fin del polígono. A finales de los años 60, el liderazgo soviético decidió convertir los desiertos cerca del mar de Aral en un jardín floreciente, para lo cual desviaron el agua del Amu Daria y el Sirdaria para regar los campos de algodón. Realmente hubo más algodón, sin embargo, esta decisión prácticamente mató el mar de Aral, porque estos ríos eran su principal fuente de agua, y el mar empezó a secarse rápidamente. Para 1990, la superficie de la isla Vozdrozhdeniye había crecido casi 10 veces, y luego se convirtió en una península. Todo esto dificultó seriamente el trabajo del polígono y multiplicó el costo de entrega de cargas. Sin embargo, los trabajos aquí continuaron hasta la desintegración de la Unión. Recién en 1992 el lugar fue cerrado. Los militares fueron trasladados a Rusia, la documentación y la parte más valiosa del equipo se llevaron, y lo que no pudieron llevarse simplemente lo dejaron en la isla. Aquí también quedaron las fosas letales, sobre cuyo contenido solo se puede especular. En los años 90, el antiguo polígono fue visitado por especialistas estadounidenses. Ellos estudiaron el estado de las fosas que se encuentran aquí. Resultó que las esporas del anthrax, ese mismo anthrax mortal, no habían muerto y representaban un peligro serio. Unas palabras para terminar. Aralsk hoy es una verdadera ciudad fantasma, perdida entre un enorme desierto muerto, donde incluso la arena está impregnada de pesticidas cancerígenos. Un lugar espeluznante y sin vida, pero lo más aterrador es que esta catástrofe es completamente obra de los humanos. Hace apenas unos 100 años aquí había un animado pueblo de pescadores, rodeado de lagunas turquesa del mar de Aral. Ahora, solo unos pocos saqueadores se aventuran por aquí. Sí, aquellos que buscan sacar provecho. Recolectan metal, del cual quedó bastante en el antiguo sitio completamente secreto. Bueno, eso es todo de mi parte. Adiós a todos.